Si suena el despertador es porque comenzamos a sintonizar la mañana de la radio. Todo lo que querés escuchar. Comenzamos el día con los titulares, con la buena música, con la comunicación y todas las voces que te acompañan cada mañana. Radio Boom Show. Nuestro próximo programa. Conectamos con el mundo. Estas son las noticias. Panorama de noticias. Bienvenidos. Quien les habla, Mario Gutiérrez. Principales titulares. Córdoba. Familiares y vecinos marcharon por la aparición de Agostina Vega, la niña de 14 años desaparecida el sábado. Familiares y amigos, también vecinos de Agostina Vega, marcharon en la tarde de este miércoles para pedir por la aparición de la joven de tan solo 14 años con vida. La concentración se dio desde las 17:30 horas en la esquina de la avenida Alem y Rancagua, en la ciudad de Córdoba capital. Desde allí, los manifestantes caminaron hacia Capdevila. La movilización buscó visibilizar el caso y reclamar respuestas a las autoridades. El abuelo y la abuela materna de la pequeña, Miguel Heredia, expresó su angustia. No sabemos nada, lo único que sabemos es que están allanando la casa de las personas que están detenidas. Todavía no tenemos ninguna novedad por parte de la Fiscalía. No nos han dicho nada, se han ido con los policías y el abogado, no sabemos nada todavía. Recién vienen los fiscales a buscarle a mi hija y le dijeron que iban a tribunales, pero no sabemos si tienen alguna novedad porque tampoco te dicen nada. Bueno, sabemos, es conocido de mi hija, de hace 3 años es conocido de mi hija, y bueno, sabemos que Agostina tenía confianza con él. Por eso lo que sospechamos es que él la estuvo manipulando, induciendo a que haga lo que hizo, de escaparse de casa, porque Agostina no es una chica que ande en la calle, no es una chica que salga a los bailes, que ande en los boliches, nada de eso. Es una nena, tiene 14 años, es una nena, en todo sentido, físicamente, mentalmente es una nena, porque no tiene calle. Cuando ella se cree que todo el mundo es bueno. Mi hija a la 1 de la mañana buscando a la Agostina, lo llama por teléfono o por WhatsApp, no sé decirte exactamente, le pregunta si Agostina se comunicó en algún momento con él de alguna forma. Esta persona le dice que no la había visto. Él dice que no la había visto a Agostina. Después, cuando nosotros publicamos en las redes las fotos de Agostina, aparece el remisero, domingo 5 de la tarde, la llama a mi hija porque habíamos puesto teléfonos de contacto y le dice que él la había llevado y le dice hasta Fragueiro y Campillo. Sí. Cuando él le menciona la dirección a mi hija se da cuenta que es la calle donde vive esta persona. Ahí cerca. Sí. Claro, ahí cerca. Bueno, entonces agarra y le pregunta, ¿cómo es la persona? ¿Cómo es la persona que te estaba esperando? Que es la que le pagó el remis a Agostina. Se la describió y mi hija estaba segura que era él. Fuimos ahí nomás porque nosotros la llevamos a Fiscalía para que diera ese dato. Por la burocracia que tiene la justicia de Córdoba, en pedir las cámaras, el domo de esa esquina no funciona. ¿Qué cámaras querían pedir si los domos pertenecen a la policía? O sea, ¿a quién le iban a pedir cámaras? Si están los domos, se supone que ellos mismos pueden ver ahí. Es una burocracia muy lerdo lo que se hizo. La alerta Sofía se activó recién anoche. Creemos que se activó después del corte que hicimos anoche. Es una vergüenza porque el intendente y gobernador de Córdoba invierten en otras cosas y no invierten en la seguridad. Domos que estén en la ciudad que no funcionen, ¿para qué los tienen? Pero aparte el ministro Quintero se la pasa diciendo de que él está pendiente de la seguridad de los vecinos, de que los domos los arreglan, funcionan. Justo ese domo donde ahí la deja el remisero Agostina no funciona. Por la cámara de un vecino sabemos nosotros que se ve a Agostina caminando con esta persona. Nosotros el lunes a la noche, a la tarde, hicimos un corte acá mismo
Y él pasó con una caravana del equipo de Belgrano a 2 cuadras de acá. Y no se llegó. Y no se llegó a ver qué pasaba acá, por qué estaban cortando la calle. Esta persona, si el remisero no hubiese hablado, nosotros no hubiésemos sabido nunca que él es la última persona que lo vio. No hubiésemos sabido nunca eso. Porque él, después de que el remisero habla, e inclusive, cuando nosotros nos vamos en ese momento a Fiscalía a dar el dato del remisero, número de teléfono, todo, al remisero recién se lo llama a declarar el lunes a la mañana. El lunes a la mañana se lo llama a declarar al remisero. ¿Y qué nos dijeron? Que bueno, que era fin de semana largo, que el tema de los pocos recursos que tiene la justicia. Que hay poco personal. Que el gobernador se ponga las pilas con la gente de la justicia y que arregle las cosas con la justicia, con la gente de tribunales, porque ayer estaban de paro cuando fuimos nosotros y el fiscal nos atendió, pero estaban de paro tribunales. Sí, ayudado con el día feriado, ayudado con los pocos recursos que tiene la justicia. No debería ser así, pues no, obviamente que no debe ser así. Y como que se ve que nosotros tenemos muy mala suerte, porque pasar todo esto, encima vinieron el lunes a la tarde cuando hicimos el corte, una oficial de policía, la única oficial de policía mujer, porque eran todos hombres, nos trató re mal, no quería que cortáramos la calle cuando estaban cortando toda la circunvalación por un equipo de fútbol. Ese hombre que está detenido, si está detenido, ¿tiene tanto movimiento, una red como para que su hija, su nieta pueda estar en manos de alguien en este momento? No sé, nosotros la información que teníamos es que a él, cada vez que se metía en problemas, lo sacaba un famoso abogado. Eso es todo lo que... ¿Moreno? Sí, un tal Moreno, no tengo ni idea de quién es la persona. Pero sí sabes, o sea, por dicho de otras personas sabíamos que cuando él tenía algún problema, esta persona iba y lo sacaba. El año pasado él estuvo detenido por privación ilegítima de la libertad de intento de violación y salió como nada de una expareja. Córdoba. El detenido por el caso Agostina trabaja en la Municipalidad de Córdoba. Mientras avanza la investigación de la desaparición de Agostina Vega, se confirmó que el principal sospechoso detenido en la causa, Claudio Gabriel Parrallier, trabaja como empleado de la Municipalidad de Córdoba. Según pudo confirmarse, Parrallier había ingresado recientemente al área de tránsito municipal vinculada al sector de licencias de conducir. La situación genera fuerte repercusión debido a que este hombre de 31 años tendría antecedentes y causas abiertas previas al momento de su incorporación al municipio. En medio de la intensa búsqueda de Agostina Vega, desde el Ministerio de Seguridad de la Nación, publicaron este miércoles por la tarde el Alerta Sofía, 80 horas después de la denuncia. Desde el Ministerio de Seguridad Nacional habían asegurado que no recibieron ningún pedido oficial para activar el Alerta Sofía por parte del Ministerio Público Fiscal de la provincia de Córdoba, de la Fiscalía a cargo de Raúl Garzón, ni tampoco desde el Ministerio de Seguridad Provincial, a pesar de que se decía que sí estaba activado el Alerta Sofía. De esta manera, el Sistema Nacional de Búsquedas Urgentes de Menores entró en funcionamiento 80 horas después de la denuncia realizada por la madre de la joven de 14 años. La joven fue vista por última vez el sábado por la noche y su denuncia se realizó el 24 de mayo. Recién el día miércoles 27 activaron la búsqueda nacional en horas de la tarde. Medios de prensa de Córdoba informaban en el día de ayer a las 14 horas que no estaba activada el Alerta Sofía aún. Se activó recién a las 20 horas del miércoles. Tenemos que confirmar que hasta ahora, a esta hora, casi las 2:20 del miércoles, nunca se activó el Alerta Sofía en torno a la búsqueda de Agostina Madeleine Vega. Hemos escuchado a los abogados que creían que sí habían solicitado el Alerta Sofía. Nos confirman altas fuentes del Ministerio de Seguridad de la Nación que nunca se pidió desde Córdoba la activación de la Alerta Sofía en el marco de esta búsqueda. El Ministerio de Seguridad de la Nación ha divulgado un afiche con el rostro de Agostina. Hay que llamar a la línea 134. Dice, es un afiche. El Alerta Sofía no está activada hasta ahora. Al Ministerio de Seguridad de la Nación no le llegó ningún reporte del Ministerio Público Fiscal de Córdoba, de la Fiscalía a cargo de Raúl Garzón, ni del Ministerio de Seguridad de Córdoba. El Alerta Sofía no está vigente en torno a esta búsqueda.
A esta hora, de hecho, recién en los títulos leímos que se había activado el alerta Sofía. Y la familia venía repitiendo desde anoche que estaba el alerta Sofía. 2 de los abogados que hemos entrevistado recién en este programa estaban seguros de que anoche se había activado, que ya hablábamos que era una demora más que llamativa. Recién anoche activar el alerta Sofía. Bueno, ni siquiera anoche. No está activa la alerta Sofía en el marco de esta búsqueda. Mendoza. Se declaró la emergencia y desastre agropecuario por heladas y granizo en Mendoza. El gobierno nacional oficializó la declaración de emergencia y desastre agropecuario para Mendoza después de las últimas heladas y granizos que devastaron las fincas de la provincia. Esta medida busca mitigar el impacto de los bolsillos de los productores, quienes enfrentan daños significativos en viñas y en frutales. A partir de las declaraciones se activaron automáticamente los beneficios de la Ley Nacional de Emergencia Agropecuaria. Los finqueros contarán con una prórroga en el pago de los impuestos nacionales como ganancias y otros conceptos relacionados. Donde la cadena de pago se corta es en las fincas, por lo que los productores podrían solicitar un diferenciamiento para mantener en pie y evitar despidos. Además, se incluye un aspecto esencial, el financiamiento. Se implementan líneas de crédito especiales y blandos a través del Banco Nación con tasas subsidiadas, lo que permitiría a los productores limpiar terrenos, cuidar plantas y sostener el empleo en las fincas. Las localidades más afectadas son el sur mendocino, Alvear y San Rafael, seguidas por el Valle de Uco y la zona del este. Se continuará informando sobre esta situación crítica en la provincia de Mendoza en el transcurso de los próximos días. Salud. Ébola. Alerta sanitaria por la llegada a Argentina de embarcaciones provenientes de África. Se han detectado embarcaciones que provienen del área de riesgo vinculadas al ébola, lo que llevó a activar de inmediato los protocolos de seguridad necesarios para resguardar la salud de la población en la Argentina. La Secretaría de Inteligencia del Estado, CIDE, comunicó a través de sus redes sociales que en respuesta al brote de ébola en África, se identificaron embarcaciones con destino a la Argentina. Esta acción se realizó en coordinación con organismos de la Comunidad de Inteligencia Nacional y el Ministerio de Salud. El comunicado menciona lo siguiente: la identificación de estos movimientos a partir de la información recibida por la CIDE permitió adoptar de manera oportuna las medidas preventivas necesarias para resguardar la salud de la población. Asimismo, se destacó que, gracias al proceso de transformación y profesionalización del Sistema de Inteligencia Nacional, se activaron tempranamente las alertas y protocolos correspondientes, permitiendo anticipar y evitar potenciales riesgos para la salud pública en la Argentina. Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur. La justicia anuló la convocatoria a una reforma constitucional que habilitaba la reelección de Melella. La justicia electoral de Tierra del Fuego anunció ayer el llamado a elecciones constituyentes que había impulsado el gobernador Gustavo Melella para avanzar en una reforma constitucional. La legislatura ya había rechazado la convocatoria a principios del mes de mayo, pero el Ejecutivo vetó la resolución parlamentaria y anticipó que seguirá adelante con su iniciativa. Con la modificación de la Carta Magna, la administración provincial buscaba limitar las reelecciones indefinidas de los legisladores fueguinos, pero en la oposición sospechaban que la iniciativa respondía a las ambiciones personales del gobernador. Es que el proceso de reforma abría la posibilidad de que Melella fuera por su reelección. Se le puso freno a la reforma que pretendía el gobernador Gustavo Melella de la Constitución provincial. No está en agenda, no es el tema que le interesa a los fueguinos que están atravesando una crisis importantísima en materia económica, en materia financiera, pérdida de trabajo, puerto intervenido, no está en agenda. La legislatura provincial había ratificado eso a través de una ley. El gobierno vetó esa ley y el pasado viernes la legislatura insistió nuevamente sobre el veto, consiguiendo la mayoría 11-3, diciéndole basta, esto no está en agenda, no podemos gastar 8.000 millones en una reforma electoral cuando la provincia tiene otras prioridades. Y a su vez hoy también la justicia electoral le dio la negativa a la pretensión de reforma, anulando el proceso electoral con el decreto
decreto provincial 751/26, basta Merella, la justicia electoral te dijo, la legislatura te dijo, la gente no quiere saber nada con la reforma, no es importante, hay otros temas que solucionar. Natalia Graciania es de La Libertad Avanza, Pablo Villegas del Movimiento Popular Fueguino, los dos dieron una explicación más o menos cuál es la postura de la legislatura para que esta reforma no avance. Economía. El Fondo Monetario Internacional exige profundizar los ajustes sobre los trabajadores. El informe Argentina Temas Seleccionados, elaborado por el staff técnico del Fondo Monetario Internacional, calificó al sistema impositivo como complejo, altamente distorsivo e inestable y pidió una reforma integral que fortalezca el ancla fiscal. Según los cálculos del organismo, el 20% de los trabajadores deberían volver a tributar ganancias, cuando hoy apenas lo hace el 1% tras las modificaciones impulsadas por la CGT. Esa medida aportaría un punto del PBI, mientras que el aumento del monotributo sumarían otros 0,4%. Tras el desembolso que hizo el Fondo Monetario Internacional de los $1.000 millones, las arcas argentinas tienen su mejor nivel en 6 años. Pero ahora el FMI pidió que más trabajadores paguen el impuesto a las ganancias y subir la carga sobre el monotributo. El organismo multilateral planteó una reforma tributaria integral que va a permitir recaudar hasta un 3.3% más del Producto Bruto Interno. Servirá para compensar la futura reducción de retenciones y la quita del impuesto al cheque. San Luis. Aumentaron a 20 millones de pesos la recompensa por información de Guadalupe Lucero. Actualizaron también la foto de la búsqueda. La medida fue establecida en la resolución 472/2026, publicada este día miércoles, en la cual se menciona que dispóngase el incremento de la recompensa oportunamente ofrecida a la suma total de 20 millones de pesos, destinadas para aquellas personas que brinden datos útiles que permitan dar con el paradero de Guadalupe Belén Lucero Cialone. La nueva cifra de recompensa triplicó el valor establecido hace 5 años, donde la cifra llegó a los 5 millones de pesos por el paradero de Guadalupe. El gobierno nacional aumentó a 20 millones de pesos la recompensa para quienes aporten datos certeros sobre el paradero de Guadalupe Belén Lucero Cialone, desaparecida en la ciudad capital el 14 de junio del año 2021. La medida fue oficializada en el boletín oficial y busca reforzar la búsqueda de la menor, cuyo caso conmueve al país hace ya casi 5 años. Guadalupe fue vista por última vez cerca de las 7:20 de la tarde en el barrio 544 viviendas en el sur de la ciudad capital. Recordemos que las autoridades informaron que quienes tengan información relevante podrán comunicarse de manera gratuita y confidencial al 134, línea del Programa Nacional de Recompensas. Además, se garantizó la reserva de identidad para quienes colaboren con datos útiles que permitan avanzar en la investigación. Buenos Aires. Javier Milei expondrá ante empresarios en la TAM Economic Forum. El presidente Javier Milei volverá a exponer sobre el tema que más le interesa, la economía. Lo hará en el LATAM Economic Forum en este día jueves, el evento que se llevará a cabo en el Salón Golden Center del Parque Norte en la ciudad de Buenos Aires, que comenzará a partir de las 9 de la mañana y contará con representaciones de la gestión libertaria. El presidente no exhibirá sorpresas en sus exposiciones, que comenzará a las 12 del mediodía. Repasará los puntos más sobresalientes de la gestión y brindará los alineamientos centrales de su plan económico para lo que queda del mandato. Llegamos al final. Estás escuchando Radio Boom Show. Los invitamos para nuestro próximo informativo. Y estos son nuestros títulos. Primero la guerra, Irán ve improbable su reanudación, pero Donald Trump en Washington afirma de nuevo que no está satisfecho todavía, reclama más concesiones. Entre tanto, a contrarreloj, en contexto ya casi que preelectoral, Israel extiende la zona de combates en el sur del Líbano.
Aquí en Europa, Polonia y Reino Unido refuerzan su cooperación frente a las amenazas híbridas, entre comillas, al firmar un inédito tratado de defensa y de seguridad. En esta última edición, el Congreso de Bolivia abre la vía para que el presidente Rodrigo Paz pueda controlar las protestas con el ejército en la calle y otras escalas previas en la Amazonía brasileña y Perú, a falta de 10 días para el balotaje final de la presidencial. Noticias. Iran is very much intent. They want very much to make a deal. So far, they haven't gotten there. We're not satisfied with it, but we will be. En Washington, el presidente Trump declaró que Irán quiere obtener un acuerdo, pero que no está todavía del todo satisfecho, aunque podría terminar por estarlo. De lo contrario, añadió, habrá que terminar el trabajo, una de cal y otra de arena, en la línea de sus previas oscilaciones y persistentes cambios de opinión. La perspectiva de un acuerdo no parece todavía al alcance de la mano. En Teherán, más temprano, los guardianes de la revolución iraníes aseguraban que era poco probable una reanudación de la guerra. Redacción, Melissa Barra. Afín a los guardianes de la revolución, la agencia Tasnim informó que la probabilidad de una guerra es escasa debido al debilitamiento del enemigo, citando a un envalentonado alto responsable de las fuerzas navales de los guardianes. Por su parte, la televisión estatal iraní afirmó haber obtenido una copia del acuerdo marco preliminar elaborado con miras a un protocolo de entendimiento entre Irán y Estados Unidos que, sobre la marcha, desmentía la Casa Blanca. En cuanto a la agencia interna iraní ISNA, esta dio cuenta de negociaciones globalmente positivas tras la visita el lunes del negociador jefe Mohamed Ghalibaf, presidente del Parlamento, y del canciller Abbas Araghchi a Qatar, la primera a una petromonarquía del Golfo desde el inicio de la guerra hace 3 meses. Y del otro frente, en el sur del Líbano, el ejército israelí declaró que considera como zona de combate toda el área del territorio libanés al sur del río Zahrani, situado a 40 kilómetros al norte de la frontera del Líbano con Israel. Más temprano, al margen de ese ilusorio cese el fuego en vigor desde el 17 de abril, Israel llevaba a cabo nuevos bombardeos, en particular a proximidad de la ciudad de Tiro y Nabatiyeh. Nabatía y Tiro están siendo las zonas más castigadas. Los bombardeos han causado ya algunas muertes y están destruyendo viviendas y negocios, según la agencia de noticias estatal libanesa. Israel exige el vacío íntegro de Nabatía y de Tiro, las mayores urbes en el sur, donde residen más de 200.000 personas. Israel vincula ese desalojo con la necesidad de apartar a la población civil de lugares donde Hezbollah tiene presencia, además de un amplio apoyo popular. La intensificación de la ofensiva y la lucha israelí por incrementar la zona ocupada suceden mientras avanzan las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, unas negociaciones que podrían derivar en un acuerdo que limite la libertad de acción israelí sobre Hezbollah en Líbano. Seguo con preoccupazione la guerra in Ucraina, che conosce in questi giorni una forte intensificazione. Desde la Plaza San Pedro, Vaticano, el Papa León XIV denunció este miércoles que sigue con preocupación la fuerte intensificación de la guerra en Ucrania, declarando a miles de peregrinos presentes en su audiencia semanal que expresa su solidaridad con los civiles muertos en los recientes bombardeos. Acerca de ese flanco oriental en Europa, expuesto a la guerra vecina en Ucrania, Polonia y Reino Unido firman un tratado que refuerza su cooperación bilateral en materia de seguridad y de defensa, pocos días después de que la Comisión Europea acordara a Varsovia un préstamo de 44.000 millones de euros para modernizar su ejército y su industria de armamento. Jordi Batalle. Según Downing Street, los desafíos a los que se enfrenta Europa exigen una cooperación todavía más sólida y este tratado de defensa y de seguridad deben permitir reforzar la cooperación en armamento y ciberseguridad frente al aumento de ataques híbridos atribuibles a Rusia. Zagrożeniem strategicznym, także długoterminowym dla Polski, dla Wielkiej Brytanii. A juicio del primer ministro polaco Donald Tusk, Varsovia y Londres coinciden en que Rusia representa a corto e incluso a largo plazo una amenaza estratégica para Polonia, el Reino Unido y la OTAN, términos explícitamente mencionados en el tratado. El resto de la actualidad europea, Budapest, Hungría.
Az országgyűlés a módosult törvényjavaslatot 133 igen szavazattal, 37 nem ellenében és 5 tartózkodással elfogadta. Donde por 133 votos a favor, 37 en contra, el Parlamento húngaro aprobaba una ley que mantiene la adhesión de Hungría a la Corte Penal Internacional, enmendando el proceso de salida iniciado por el ex primer ministro nacionalista Viktor Orbán en 2025. Actualidad en África, el virus ébola. Uganda is temporarily closing the border with the Democratic Republic of Congo. Uganda anunció el cierre temporal de su frontera con la República Democrática del Congo frente a la intensificación, aduce, de la epidemia de fiebre hemorrágica, el virus ébola, en el este y noreste de la RDC. La medida no concierne al personal sanitario y de ayuda humanitaria. La OMS, cuyo jefe es esperado en Kinshasa este jueves, evalúa en 25% hoy la tasa de letalidad de esta cepa de ébola, nivel inferior a otros brotes precedentes. Nós somos brasileiros, nós gostamos do Brasil, nós gostamos da Petrobras, nós queremos viver bem, queremos trabalhar bem, queremos estudar bem, e só vai ter isso se a economia estiver crescendo. A Petrobras é a empresa mais importante desse país, é a empresa mais bonita da América Latina. Y el fato da Magna... Petrobras es la empresa más importante de este país, la más bonita de América Latina. Amamos a Brasil, a Petrobras, queremos vivir bien, trabajar, estudiar bien. Solo será posible con crecimiento económico. En Brasil, el presidente Lula da Silva, en año electoral, y la empresa estatal Petrobras anunciaban la reanudación de perforaciones en la principal reserva terrestre de hidrocarburos del país, en el corazón de la Amazonía, tras casi una década de interrupción. Favorable al abandono progresivo de los combustibles fósiles, Lula estima que Brasil, 9º productor mundial de petróleo, necesita ingresos de hidrocarburos para financiar precisamente su transición energética. En la otra mano, el nivel global de deforestación en Brasil, incluyendo la Amazonía, caía el año pasado a su menor nivel 2019 y el inicio de los registros, pasando por primera vez por debajo del 1.000.000 de hectáreas, más o menos otro tanto que 1.000.000 de canchas de fútbol. Equipo nocturno, redacción Delia Runategui. Se trata de una buena noticia para el presidente izquierdista Luis Ignacio Lula da Silva, que aspira a la reelección en octubre, tras comprometerse durante su tercer mandato a erradicar la tala ilegal de aquí a 2030. En 2025 se deforestaron casi 985.000 hectáreas, es decir, un 20% menos que el año anterior, según la red de monitoreo MAP Biomas. Se han intensificado las acciones de fiscalización y sanciones con correlación directa en la caída de la deforestación en todos los biomas brasileños. Aún así, el ritmo de destrucción, sin incluir los incendios, sigue siendo significativo, con un volumen medio de 5 árboles talados por segundo en el caso de la Amazonía. Yo tengo instrumentos constitucionales. El tiempo se acaba. Siéntanse seguros que su pueblo los está respaldando, policía boliviana y Fuerzas Armadas Nacionales. Siéntanse que el país necesita orden y esto está llegando al límite. 25 días de protestas en Bolivia, un profundo descontento social. Meses después de haber asumido el cargo, el mandatario Rodrigo Paz se pronunciaba hoy después de que el Congreso aprobaba anoche abrirle la vía para que pueda controlar esas protestas con el despliegue del ejército. Abundamos en minutos más del país vecino Perú, en camino hacia la segunda vuelta de la presidencial. Primeras distribuciones de material electoral que un paro agrario podría frenar en regiones del interior. Con esto se da inicio al desplazamiento del material electoral que va a ser utilizado en la segunda elección presidencial del próximo 7 de junio. Gustavo García Hidalgo dirige operaciones electorales en el seno de esa Oficina Nacional de Procesos Electorales tan cuestionada y que fallaba en abril con motivo de la primera vuelta, propiciando un interminable recuento de votos para definir el balotaje del 7 de junio. Y no de julio, entre la derechista Keiko Fujimori y el izquierdista congresista también Roberto Sánchez.
A lo anterior, añadir este compromiso del propio titular de la ONPE, junto a la labor del Jurado Nacional de Elecciones, al que cita Roberto Burneo. El jurado viene articulando muy de cerca con la ONPE a efecto de garantizar que este 7 de junio el material electoral llegue con oportunidad, que no haya problemas logísticos, y este es un gran reto que tenemos y un gran compromiso. Otro muerto más en la campaña de Estados Unidos y del Pentágono contra presuntas narcolanchas que surcarían el Caribe o bien el este del Océano Pacífico. Sin precisar el lugar exacto del último bombardeo, el Comando Militar Meridional de Estados Unidos, el Southcom, reivindica la muerte de un tripulante, 2 sobrevivientes tras bombardear otra de esas embarcaciones. Suman ya desde septiembre 193 fallecidos, cuando a la vez en Estados Unidos la ONG Washington Office for Latin America, el WOLA, reclama iniciar investigaciones judiciales urgentes ante los tribunales de Estados Unidos. El comentario de Adam Isaacson, ¿no?, del WOLA, contactado hace escasos días por RFI, supervisa las cuestiones de defensa en esa ONG. Lo que presenciamos entonces son ataques sin debido proceso en el marco de operaciones de efectuación de la ley, law enforcement en inglés, letales sin ninguna justificación de autodefensa. Es el equivalente a disparar contra alguien no armado quien está huyendo en una calle. Si un policía hace eso, se encuentra en problemas por haber cometido un homicidio, porque no había ninguna justificación de autodefensa. México anuncia el inicio de negociaciones para la revisión del acuerdo comercial con Estados Unidos. A la vez, el Banco Central de México recorta su proyección de crecimiento para 2026 tras un débil primer trimestre. Seguimos, Bolivia de nuevo. Enfoque. 25 días de protestas, estado de la cuestión y del conflicto en este enfoque con Delia Arrunategui y sus entrevistas. En Bolivia, los bloqueos de rutas que reclaman la renuncia del presidente Rodrigo Paz cumplen ya casi un mes y mantienen paralizado el tránsito de camiones en varias regiones del país. La Paz, sede del gobierno, y la vecina Ciudad del Alto son el epicentro de las protestas que están provocando escasez de alimentos, medicinas y combustible. José Orlando Peralta, politólogo de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno de Santa Cruz, comenta el clima político que existe actualmente en su país. En este momento ya hay más de 150 bloqueos, como ya hoy día se ha aprobado una nueva ley, se ha abrogado la ley de excepción, y se ha aprobado otra nueva ley que le da un poder establecer este estado de excepción y poder tener mano sobre las fuerzas públicas. Ha habido una reacción ya con una narrativa más radicalizada de los actores que han incentivado estas movilizaciones. Es decir, el caso de un diputado que se llama Newton Condori, que ha dicho de que como efecto de esta nueva ley del estado de excepción va a darse una guerra civil, está pronosticando él un derramamiento de sangre, porque ya la gente va a atrincherarse y no va a permitir. Por tanto, hay tambores de guerra. Es una forma de reaccionar de los sectores radicalizados que solamente quieren la renuncia de Rodrigo y no quieren otra cosa. No quieren sentarse a mesas de diálogo. Sin embargo, un sector de los manifestantes considera que sus reclamos ya fueron escuchados y pide el fin de las protestas. Toño Ciñani, dirigente gremial de la Central de Trabajadores de Bolivia, explica sus motivos. Las protestas que han salido de distintas organizaciones estaban reivindicativas pidiendo la anulación de una ley 1720 que afectaba a los compañeros campesinos. También han pedido la reducción de salarios, lo que ya lo hizo el presidente. Y hoy en día hay personas que siguen bloqueando y demás, solamente es política pidiendo la denuncia del presidente, en lo cual a la par nosotros estamos bien claro que no queremos más bloqueos, porque quien más está sufriendo es el pueblo alteño. De esa manera hemos pedido que pueda haber un diálogo. Nosotros entendemos una cosa, aquí en Bolivia el 85% es cuenta propia. ¿Quiénes son cuenta propia? Son los gremiales, campesinos, transportistas, CONAMIPES, constructores, todos, porque no nos dan economía, ni el Estado ni nadie. Día que no trabajamos, día que no llevamos economía. De esa manera hemos dicho que de una vez el gobierno dé solución a la crisis que estamos atravesando en la Ciudad del Alto.
Mientras tanto, el presidente y su vicepresidente encabezaron hoy 2 mesas de negociaciones con representantes políticos y sociales para discutir medidas urgentes frente al deterioro de la situación y las consecuencias económicas de estas protestas. Enfoque, entrevistas a cargo de Delia Runategui. En 3 telegramas, el banquero francés Mathieu Pigas, elegido para reestructurar la deuda venezolana, 170.000 millones de dólares. Según el Wall Street Journal y el diario parisino Le Monde, la policía española anuncia haber desbaratado una red criminal que introducía irregularmente en España a ciudadanos cubanos mediante un cobro previo de unos $3.500. Y Mundial 2026, que ya se acerca, Nueva Jersey, anuncian la apertura de investigaciones sobre la venta de tickets para acceder a los estadios a cargo de la FIFA. Hasta aquí, el resumen diario de noticias.